Soy el fotógrafo, comunicador audiovisual Rodrigo Pellissier. Esta vez me voy a referir a un tema que me parece que es trascendental cuando trabajamos en fotografía. Me voy a referir exactamente a las condiciones en que buscamos clientes. Hay dos formas que existen para poder competir con los demás colegas fotógrafos. Una de estas opciones es competir en base al precio que pongamos por nuestro servicio, y la otra opción es que compitamos por calidad, por la excelente calidad que logremos cuando tomamos nuestras fotografías, ya sea para modelos, productos y para toda la infinidad de posibilidades que hay para poder fotografiar. Mi experiencia, que ya es de bastante tiempo, me indica que competir por precio no es una buena opción. ¿Por qué? Porque si uno compite por precio, tendrá que cobrar más barato que el otro fotógrafo, que ya puede estar cobrando un precio bajo. Ese cliente al que estamos llegando se fijará más que en la calidad, en el precio que ofrezcamos. Y, por supuesto, se va a quedar con el fotógrafo que le cobre más barato. Entonces, eso nos obliga a bajar siempre el precio hasta llegar a cifras absurdas, absurdamente bajas. ¿Se dan cuenta? Entonces, se estaría quedando con él. Pero resulta que para ver otra opción lo llama a uno. Uno le da un precio y le dice que no, que la oferta que él tiene es de un precio inferior, que es de tanto dinero. Uno tendría que cobrar más barato que ese fotógrafo para poder adjudicarse ese trabajo. No funciona. Ese tipo de clientes no es el tipo de clientes que tenemos que buscar. Necesitamos clientes que busquen calidad y que estén dispuestos a pagar por esa calidad. Y por supuesto, nosotros debemos ser capaces, con nuestra experiencia, de poder alcanzar la calidad, la excelente calidad que requiere ese cliente que está dispuesto a pagar. ¿Se fijan? Entonces, si uno compite en calidad, ya puede cobrar más caro, porque está postulando a trabajos con clientes que, como les digo, buscan calidad y están dispuestos a pagar por ella. Esa es la gran diferencia que hay. Si compiten por precio, como les decía, van a tener que cobrar siempre muy barato. Por este motivo, no deberíamos competir en precios, porque al competir en precios, siempre tendremos que bajar los valores. Y estos equipos, como ustedes saben, no son económicos. Hay que comprar muchas veces equipo nuevo o mandar a reparar los que vayan fallando. Y además, el fotógrafo, como todo el resto de la gente, necesita poder vivir también con el dinero que gana con el servicio que estamos realizando. Mi consejo es que compitan por calidad. Debemos postular a clientes que estén dispuestos a pagar y nosotros tenemos que ser capaces de entregar esa calidad, por supuesto. Por ejemplo, tengo esta taza aquí para mostrarles cómo podríamos tomarla, por ejemplo, en una fotografía que se vería bien, pero que no daría la calidad que se requiere para poder publicarla, para que un cliente hipotético pudiera venderla por e-commerce, por ejemplo. Lo típico es usar el flash arriba de la cámara, ¿cierto? Enfocamos aquí y tomamos la fotografía. O la otra opción, para que sea un poco más elegante, esta fotografía quede mejor iluminada, podríamos levantar el flash, tal vez usar esta pantallita blanca, reflejamos la mayor parte de la luz en el techo y parte de esta luz la rebotaría esta pantallita blanca hacia la taza. Tomo la otra fotografía y, como pueden ver acá, la calidad de la luz mejoró, pero no es lo óptimo. Lo óptimo, como pueden ver aquí atrás, ahora se ilumina el estudio, es usar flashes o luz continua, pero con softboxes. Y estos softboxes los ubicamos en las posiciones
que mejor iluminación nos den, para suavizar sombras, para usar la luz clave desde un lado, la luz de relleno del lado contrario o desde el frente, pero les recuerdo, la luz clave es la luz principal y la luz de relleno va a estar 1 o 2 pasos con menos potencia que la luz clave. También podemos utilizar contraluces para despegarla del fondo. ¿Se fijan? Hay muchos más recursos. Y eso es fundamental. Si vamos a competir en calidad, tenemos que tomar entonces las fotografías con la máxima calidad que podamos y hacernos ese prestigio. Ese mismo cliente nos puede llamar de nuevo para otras fotografías porque la calidad que le entregamos le gustó. Es importante que cada fotografía que realicemos la hagamos con una excelente calidad. Es eso. Si quieren competir por precio, háganlo. Pero como les he dicho, no van a poder financiarse. Y es muy probable que al poco tiempo no puedan seguir dedicándose a la fotografía. Van a tener que cambiar de rubro porque no les dio financiamiento. En cambio, si me hacen caso, ese cliente hipotético que nos contrató para fotografiar una taza, en el futuro nos puede contratar nuevamente para fotografiar una botella o figuras de yeso como me correspondió a mí, para una tienda que les tomé muchísimas figuras. Fui con todos los equipos de iluminación para poder lograr buenas fotografías. Y así, hay muchos elementos que los clientes requieren que sean fotografiados con una calidad superior para poder ofrecerlos en las redes sociales, por e-commerce. A menudo nos vemos obligados a fotografiar los objetos con un fondo blanco, pero hay ocasiones en que podemos acompañar al producto principal, al producto protagonista, con otros elementos que van a dejar más sugerente esa fotografía para que la gente que la observa pueda decidirse a comprar ese producto. Por ejemplo, esta taza, si estuviera saliendo vapor de ella, daría la sensación de que hay un café agradable, calientito, para tomarlo, para matar el frío, ¿cierto? Entonces, por supuesto, el cliente, me refiero al público que observa esta fotografía, se va a entusiasmar, va a sentir esa sensación agradable que le provoca el café por experiencia y podría, muy probablemente, comprar este producto, esta taza, por ejemplo. ¿Se fijan? Es una forma entretenida de entusiasmar, sugerir sensaciones agradables que se podrían adquirir con el producto que se está ofreciendo en la fotografía. Entonces, en definitiva, ese es mi consejo. Tomen fotografías muy buenas, espectaculares, y compitan por la calidad y no por precio, porque el precio los va a tirar hacia abajo y la calidad los lanzará hacia arriba. Así que háganme caso, porque yo sé que son muchos los que compiten en precios y echan a perder este negocio. Porque la fotografía de este tipo es un negocio. Y si cobran poco, mal acostumbran a los clientes. El cliente se acostumbra a que nuestro servicio no vale. Y es mucho más complicado cobrar un poco más porque ya están acostumbrados a que muchísimos fotógrafos, sobre todo los que están comenzando, tiran los precios por el suelo. Y eso no es óptimo. Porque, como les digo, acostumbran mal a los clientes. Los acostumbran a que el servicio prácticamente no vale, que pagando muy poco dinero basta. Y no es así. Si quieren calidad, tienen que pagar esa calidad. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos pronto en otro video.